El movimiento feminista en Puerto Rico de la década del 70, el que se ha llamado de la segunda ola, identificó dos estrategias fundamentales para adelantar la situación, las condiciones sociales y legales de las mujeres en Puerto Rico. Una fue la reforma de la normativa jurídica, la reforma del código de la década del 70, y la otra fue trabajar con los procesos educativos a través del Departamento de Educación. En esa década también se crea la Comisión de Asuntos de la Mujer como un mecanismo del Estado para trabajar desde el Estado con aprobación de políticas públicas que ayudaran en esa dirección hacia la equidad de género. Los cambios de administración vienen acompañados de cambios en visiones de los partidos políticos que prevalecen electoralmente, pues se detienen los procesos. Y eso nos ha pasado varias veces en ese transcurso de años desde los 70 para acá. Así que tuvimos que esperar a nuevamente otro cambio de gobierno, que fueron las elecciones del 2000, cuando prevalece la gobernadora Calderón. Se crea entonces la Procuraduría de las Mujeres y ahí nuevamente se retoma el esfuerzo por hacer un cambio en el currículo del Departamento de Educación, que los libros, los materiales incluyeran adiestramiento para el personal que llevaba años allí, que necesitaba refrescar una visión y conocer lo que las investigaciones a niveles internacionales nos estaban diciendo que era lo que se debía estar manejando en el salón de clase. Hubo una presentación de un proyecto de ley que finalmente se aprueba de la representante Albita Rivera, en el que nosotros pudimos incorporar un cambio, porque era el proyecto original era para que el Departamento de Educación lidiara con los casos de violencia doméstica. Pero nosotros entendimos que para lidiar con el caso de violencia contra las mujeres, para lidiar con ese problema social, había que ir a la raíz, había que ir a la causa, y por lo tanto incorporamos en el proyecto, y se convirtió en ley, que se hiciera un currículo con perspectiva de género. Así que eso fue en el 2006 que se aprobó esa ley, y en el 2008 es que finalmente se aprueba la Carta Circular. Y ahí vino la hecatombe. Se activaron los grupos religiosos fundamentalistas que ya habían estado activados por los 2 años anteriores en ocasión de que se habían radicado unos proyectos de ley para reconocer derechos a la comunidad LGBT. Así que cuando llega la Carta Circular en el 2009, ya ellos estaban organizados. Sobre todo la Iglesia Católica, que es una iglesia predominante en nuestro país, pues había dedicado su periódico El Visitante a atacar con saña la Carta Circular y a manipular la información y a dar desinformación y a infundir mucho miedo en los padres de que aquí se estaba tratando de hacer que los niños se convirtieran en homosexuales. El candidato del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Fortuño, hace de ese tema un tema crucial de campaña y ofrece. Llega el 2009, iniciándose el nuevo gobierno, se deja sin efecto nuevamente la circular. Y tuvimos que esperar entonces a unas nuevas elecciones, a ver si con el nuevo gobernante, que fue García Padilla, se podía lograr nuevamente retomar ese compromiso de cumplir ya con lo que era un mandato de ley. Y ahí vino entonces la circular que finalmente se aprueba en el 2015, pero que nosotros sabemos que no es el final de la historia. A finales del semestre pasado se dio una corta orientación a la facultad sobre lo que era el proyecto. Se supone que llegara un video a las escuelas, que en nuestra escuela no llegó una presentación en PowerPoint, que se nos grabó luego de esa reunión y muy pocas personas realmente la han estudiado. Y entiendo que no se está implantando todavía en los salones de clase porque los maestros no han tenido el tiempo de estudiar los libros que se han hecho, ¿verdad? Los marcos curriculares que se han hecho dentro del contexto de la equidad de género. Lo que ha ocurrido es que se han hecho demasiados comentarios desinformados. Luego de haber estudiado el proyecto y leído varios documentos, veo que la gente está hablando por hablar sin saber lo que realmente encierra el proyecto de equidad de género que el departamento está queriendo
impulsar nuevamente, porque esto no es nuevo, esto lleva muchos años, las visiones se han ido cambiando y tenemos que estar conscientes de eso. Pero se ha tergiversado lo que encierra el proyecto realmente. A todo esto pues están habiendo reacciones de padres que no quieren que los maestros toquen tal o cual tema sin realmente saber si ese tema está dentro del proyecto. Igualmente está pasando con los maestros que están diciendo yo no voy a dar eso, yo no voy a dar eso, pero es que no lo han leído. Y para cada una de las áreas académicas hay un manual. Todo esto ya está en línea, ¿verdad? En la página del Departamento de Educación, que si uno no lo busca y uno no lo lee, pues uno no sabe lo que está pasando. Y la presentación que se llegó al maestro es sobre la política pública del proyecto. Está muy bien explicado para el maestro. Se nos explica muy bien, empezando desde la palabra igualdad y llegando a la palabra equidad. Y se dan diferentes ejemplos. Y realmente pues es una base para empezar. No solo con esta explicación uno va a saber lo que uno tiene que hacer en una clase, pero para eso entonces están los manuales que están escritos ya por áreas académicas, y dentro de esos manuales, incluyendo la biblioteca escolar, hay unas unidades y unos materiales, unos libros, unos cuentos específicos que uno puede utilizar en cada una de las materias académicas para llevar ejemplos sobre lo que es la equidad de género. Los sectores conservadores, ¿verdad?, del país, incluyendo pues la iglesia y pues muchas veces hasta sectores del gobierno mismo, pues están tomando cosas por los pelos y diciendo que van a enseñar que el niño puede ser homosexual o la niña puede ser lesbiana, y que eso se va a enseñar en la escuela. En ningún momento yo he leído nada de eso. O sea, eso no es este proyecto. Al contrario, yo entiendo que el proyecto se basa en el respeto a la mujer y al hombre. O sea, que es un proyecto que si se desarrolla como se debe desarrollar, vamos a terminar, ¿verdad?, creando una sociedad menos violenta, más igualitaria, más justa. Así que yo creo que nos debemos poner a estudiar y que realmente entiendo que se necesita que se informe más al país de lo que el Departamento de Educación pretende con este proyecto. Mi experiencia con el trabajo en la Coordinadora Paz para la Mujer, específicamente con el tema de la perspectiva de género, hemos estado entrenando a maestros y maestras de Head Start. Al principio, puedo decir que hubo mucha resistencia por parte no solamente de los padres y las madres, sino de los mismos maestros y maestras, porque había mucha desinformación. Pero fue bien satisfactorio que al final de un día completo de training con las maestras y los maestros, que fuimos paso por paso deconstruyendo, ¿verdad?, lo que es la perspectiva de género, cómo se ve, cómo se aplica en la educación preescolar, nos dimos cuenta que ellos mismos nos decían como, esto era, pues si yo llego a saber que era esto, pues no me resistía tanto. Lo verbalizaban de esa manera y fuimos mucho al discrimen internalizado, porque, ¿verdad?, todo está basado en los roles de género, cómo creemos que deben ser los hombres, cómo creemos que deben ser las mujeres, cómo esas percepciones que tenemos, esos prejuicios que tenemos sobre uno y otro, se vuelven, ¿verdad?, en acciones discriminatorias, y eso es lo que queremos evitar básicamente con la perspectiva de género.